de la órbita del movimiento circular constante, es una órbita, dice, la fuerza de gravedad es la responsable de la órbita entre los cuerpos celestes, o sea, del movimiento en el espacio, ya sea dentro de la galaxia, dentro de la Vía Láctea, dentro del universo. Bueno, recordemos que es tan grande que las cosas se van achicando. Tenemos universo, tenemos galaxia, bien, Vía Láctea es la galaxia, tenemos sistema solar y tenemos Tierra, Luna. Ahí vamos del sistema más grande y nos vamos viendo al sistema más pequeño. Y después tenemos Tierra y los cuerpos que están sobre ella, que somos nosotros. Una consulta, profesor, ¿Sí? que tiene que ver, usted está yendo de lo más general a lo universal, o sea, a lo particular en las órbitas. Detalle importante, cuando ustedes juegan Angry Birds Star, parece que se llama, el Stars, se ven las órbitas como se generan cuando usted lanza el pajarito y gira alrededor del planeta antes de caer. Una consulta, tiene que ver con la gravedad. También el giro, no sé si será así, porque yo soy ignorante al respecto, que tiene en un átomo los electrones alrededor del núcleo, es una órbita también que tiene que ver con gravedad. Fíjense que todos los científicos, miren, Galileo hizo un descubrimiento, dijo que los cuerpos en el vacío, todos llegaban al mismo tiempo, ¿cierto? Porque no había otra fuerza que lo impidiera. Newton estudió los trabajos de Galileo y llegó a la gravitación universal. Y después, Einstein estudió a Galileo, estudió a Newton y llegó a decir que todo era relativo. ¿Por qué relativo? Porque cada vez que nosotros describimos un movimiento consideramos a todos los cuerpos que están quietos. Pero no todos los cuerpos están quietos, porque el sistema solar está en movimiento y el universo está en movimiento. Por lo tanto, los movimientos son todos relativos. Efectivamente. Y ahí apareció Einstein con su famosa teoría de la relatividad. Y ahora último apareció este caballero que me preguntaron por la silla de ruedas, que descubrió los agujeros negros y que era la fuerza más grande que existía. Interesante. El agujero negro era capaz de atrapar todo. ¿Cómo? Sí, pues el agujero negro atrapa todo lo que está cercano a él. Es tanta la fuerza que tiene el agujero que si nosotros nos ponemos, a ver, en el área de atracción del agujero negro, nosotros